la portada. Los covidiotas. Hay muchos en la Argentina. Los covidiotas. Muchos covidiotas en la oposición canallesca que luchan contra la salud pública de los argentinos. Muchos covidiotas en el periodismo de guerra que han hablado, han llegado a hacer artículos diciendo que el gobierno hace allanamientos en las casas de los turistas que vuelven a la Argentina. Tan covidiotas son, que hoy hay que empezar a lamentar, como lo dijo muy bien, ahora lo vamos a escuchar, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós. ¿Qué? ¿No le van a creer a Quirós? El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, que dijo: la cepa Delta está ingresando por los viajeros, por los turistas que llegaron y llegan desde el exterior. Pero mirá vos, la irresponsabilidad de estos covidiotas que, muy sueltos de cuerpos, con la irresponsabilidad que significa en este momento viajar, sobre todo a un país como Estados Unidos, donde la cepa Delta es la cepa dominante, el propio gobierno de los Estados Unidos lo está diciendo. Y la irresponsabilidad que vuelven y no se cuidan y violan las normas sanitarias de nuestro país. Y con esa irresponsabilidad nos van a terminar contagiando a todos. O buscan tal vez contagiarnos a todos. Porque ¿sabe qué? Siempre se lo digo. Somos muchos más los argentinos de bien que nos hemos cuidado, que nos seguimos cuidando, que seguimos cumpliendo con las normas. No es posible que un par de covidiotas nuevamente ahora ingresen la cepa Delta a la Argentina y la transmitan comunitariamente como en cualquier momento puede ocurrir. Mirá, vamos a esto. Vino con la Delta y no cumplió el aislamiento. Ya hay una denuncia penal contra este ciudadano argentino. Vino del exterior y no cumplió con el aislamiento. Se trata de un hombre joven que vive en el barrio de Palermo, acá en la capital federal. Volvió de Miami el 26 de junio. A los días de regresar al país, presentó síntomas, se hisopó y dio positivo. El 1 de julio, Migraciones constató que no estaba en su vivienda cumpliendo el aislamiento preventivo. Y después, el periodismo de guerra dice: hacen allanamientos. Hacen allanamientos. Es la Cuba castrista. Persiguen a los que llegan del exterior. Idiotas. Son covidiotas. Están cuidando a la mayoría del pueblo argentino que por la imprudencia y por la irresponsabilidad, no solamente, y me parece muy bien, que paguen ante la justicia, pero mirá lo que pueden hacer. Pueden empezar a distribuir esta cepa y la pueden hacer de transmisión comunitaria, algo que no ocurre en la Argentina de hoy. Los casos de la cepa Delta en el país, se detectaron 15 casos en total, todos provenientes del exterior, todos viajeros provenientes del exterior. Ayer se informaron 9 viajeros provenientes de Estados Unidos, México y Paraguay. 2 dieron positivo al ingresar al país. El resto en el PCR de control al 7º día de haber llegado. ¿Por qué? Porque hay una explicación a la visita muy bien que realiza Migraciones. Acá habla de la responsabilidad del Estado argentino una vez más y del gobierno que hace este seguimiento. ¿Por qué? Porque te vamos a explicar. Mira, esto está muy bien explicado para que lo tengas en cuenta. Cuando los covidiotas niegan, dicen que hay persecución, que persiguen a los varados de la clase media. Infórmense primero, muchachos.
Dejen de mandar fruta y odio a la población. Estamos viviendo la peor pandemia que se ha vivido en las últimas décadas a nivel mundial. Y acá siguen con el versito que pareciera que es una invención del gobierno argentino para joder a algunos ciudadanos. Terminen con ese verso nefasto. Terminen de caranchear con una enfermedad. Sean responsables. Imiten, se lo decía la semana pasada, el gesto de la selección argentina con el técnico a la cabeza, que trabajaron por primera vez en año en equipo, respetando a su técnico. Era emocionante ver a esos jugadores defendiendo a su técnico en la cancha de los ataques de pseudos periodistas que ya intentaban serrucharle el piso para colocar, vaya a saber qué, a alguno de sus amigos. Era realmente contagioso ver ese trabajo en equipo. Por eso les digo una vez más, muchachos, están a tiempo de subirse a la escaloneta sanitaria para afrontar entre todos el peligro que significa la cepa Delta en la Argentina. Bueno, mirá vos esto. Los 15 casos de Delta detectados. Mirá vos, antes de subirte al avión tenés que tener un PCR. Mirá vos en el caso de los 15 que hoy están con la cepa Delta en la Argentina. Los 15 dieron un PCR previaje negativo. Cuando se subieron al avión tenían PCR negativo. Al llegar a Ezeiza te hacen otro test. Acá cuando llegás a Ezeiza. Bueno, de los 15, cuando llegaron a Ezeiza, 5 dieron positivo. El resto no. En aislamiento, todos se aíslan, positivos y negativos, tienen que cumplir un aislamiento por precaución. En el aislamiento van a hacerle los controles a la casa. 10 tuvieron síntomas, 10 de los 15, mirá cómo va aumentando. Cuando a los 7 días le hacen el PCR del control, los 15 dieron positivo. ¿Te das cuenta cómo se desarrolla? ¿Te das cuenta por qué tienen que hacer lo que el diario Clarín en su momento llamó los allanamientos? Porque si no se cuidan, porque si no tienen la responsabilidad de cumplir con las normas sanitarias y cuidarse, andan por la vida repartiendo la cepa Delta. Hoy, mira lo que dijo el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós. Toda persona que vuelva al país debe cumplir los 7 días de cuarentena estricta dentro de su casa, aislado de su propia familia, y debe hacerse al 7º día una PCR, porque a pesar de que no sientan los síntomas, hemos detectado varias personas que al 7º día no tenían ningún síntoma y a pesar de ello dieron positivo en la PCR, algunos de ellos además con la variante Delta. Importantísimo lo que dijo Fernán Quirós. Habla de la responsabilidad de este ministro, que no ideologiza, que no está con el versito del periodismo de guerra, por favor, los varados. Escuchémoslo de nuevo, preste atención, que ese periodismo de guerra, que tal vez no presta atención a la palabra de Fernán Quirós. Escúchenlo. Toda persona que vuelva al país debe cumplir los 7 días de cuarentena estricta dentro de su casa, aislado de su propia familia, y debe hacerse al 7º día una PCR, porque a pesar de que no sientan los síntomas, hemos detectado varias personas que al 7º día no tenían ningún síntoma y a pesar de ello dieron positivo en la PCR, algunos de ellos además con la variante Delta. Está clarísimo lo que te acabamos de mostrar en este gráfico. ¿Cómo podés llegar con un PCR negativo? Al llegar al país da positivo y desarrollás al 7º día la enfermedad y al 7º día, cuando te haces nuevamente el control, te da positivo. Por eso tiene que haber este control que hace Migraciones. Mirá, hoy en la provincia de Buenos Aires lo decían, el 24% de los que llegaron del exterior
no cumplieron las normas sanitarias. No cumplieron las normas sanitarias. Hoy que decía sobre este tema el jefe de gabinete, Carlos Bianco, escuchen bien, para los que no cumplan las normas sanitarias, lo que va a pasar en la provincia de Buenos Aires. La gran mayoría, la grandísima mayoría, un 88%, 37 personas, está cumpliendo como corresponde, como establece la normativa, con el aislamiento en hoteles. Hemos hecho el chequeo telefónico, el cruce con nuestras bases de datos, el contacto con los hoteles para verificar que esas personas estén ahí, pero lamentablemente y muy irresponsablemente hay 5 personas que no accedieron a aislarse como correspondía en hoteles, se aislaron en sus domicilios. Nosotros estamos haciendo obviamente el chequeo de manera telefónica y de manera física para justamente verificar que no están en los hoteles y poder labrar el acta correspondiente para hacer la denuncia penal y aplicar la multa de 4.300.000 pesos a esas 5 personas absolutamente irresponsables. Multados, está muy bien, multados por no cumplir la normativa vigente, además de la causa penal que van a tener. Pero bueno, como el periodismo de guerra en la Argentina esto no lo da cuenta y se quejan, ahora te vamos a ver el bombardeo mediático que han hecho a través de las tapas por los varados. El gobierno castiga a los que viajan y no te hablan de la peligrosidad de la cepa. Ahora, fíjate vos lo que pasa en Chile. Mirá vos en Chile, y esto lo da cuenta el propio diario La Nación. Sería muy bueno que dé cuenta también de lo que pasa acá con los irresponsables que ellos defienden muchas veces. 8 de julio del 2021, Chile imputará a la paciente 0 de la variante Delta por atentar contra la salud pública. Muy bien por los chilenos. Y acá también, castigo. Por lo que venimos diciendo en este programa hace tiempo, atentan contra la salud pública de los argentinos. Chile imputará a la paciente 0 de la variante Delta por atentar contra la salud pública. La paciente que viajó desde Estados Unidos para asistir al funeral de su padre habría infringido el artículo 138 de la Constitución chilena y habría mentido a las autoridades de su país. ¿Qué van a decir? ¿Que Piñera es el régimen castrista? ¿Piñera es el régimen castrista? ¿Te das cuenta cómo quedan descolocados cada vez más por esa práctica ideológica de odio y de atentar y de tratar de esmerilar en todo momento contra el gobierno? Cómo la realidad, la verdad los descoloca. Y mirá vos, vamos a ir. Mirá cómo Clarín te bombardeó con el tema de los varados y nada te decía de la cepa delta y de la peligrosidad. 1 de julio, la provincia solo aislará en hoteles a los que viajen desde hoy al exterior. 2 de julio, otro cruce entre nación y ciudad ahora por la cuarentena de los varados. 5 de julio, los varados en el exterior podrían tardar hasta 5 meses en volver. Están volviendo. Esto es como los 6 años que dijo uno de los periodistas que iba a tardar. 6 años en aplicarte la segunda dosis. Ya están aplicando, no se preocupen. Martes 6 de julio, dura denuncia contra el gobierno por los argentinos varados en el exterior. 7 de julio, quedan 14.000 varados en el exterior y el gobierno no define cuándo podrán volver. Acá te acordás que primero habían hablado de 45.000 varados, hicimos el cálculo, se les perdieron y habían terminado siendo 14.000. Pero en la mentira que hacen, dale que va. Viernes 9 de julio, prorrogarán las restricciones por 4 semanas, pero autorizarían más ingresos. Sábado, 10 de julio, el fin de semana, después del fallo a favor de los varados, amplían el cupo de los pasajeros. En 13 días, 8 tapas de los varados. De la cepa delta, nada. Estamos hablando de 14.000 personas varados y hay 45 millones de argentinos para cuidar. 45 millones de argentinos que nos queremos cuidar, que no queremos estar otra vez con restricciones por la irresponsabilidad de una élite.